víctima del acoso verbal, que por el hecho de caminar la convierte en un producto de compra y venta. Y ese es un ejemplo como muchos de los que nos sucede en un día común en el espacio público. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer por esta invitación al Foro de Equidad, a la mesa de organización y honrada de compartir con tantas voces, cada una desde su trinchera, que continúen la lucha y sobre todo pues a ustedes que han podido asistir. Les estaré compartiendo una serie de reflexiones y algunos proyectos relacionados con el tema. A principios de este año estuvimos realizando una investigación en el desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y me gustaría comenzar por compartirles una frase de Valeria Sousa, una doctora bióloga mexicana, cuando le preguntamos sobre el área natural protegida y su conservación de millones de años, nos comentó: en la diversidad se protege. No hay otra respuesta del por qué los seres bacterianos y minerales siguen habitando en esta área, sino que es la respuesta: en la diversidad se protege. Esta frase me lleva a muchas respuestas, pero comenzamos con este gran cuestionamiento sobre los cuerpos en el espacio y tiempo. Para empezar, me gustaría hacer esta primera activación, donde tendremos que colaborar, va a ser un proceso colaborativo en la plataforma Miro, que se llamaría La Línea de la Equidad. Ahorita les paso el link. Se los voy a pasar por el... Si pueden acceder a este link con la contraseña, les voy a pedir la contraseña que aquí mismo se les voy a poner. Bueno, esta es la línea de la equidad regularmente presencial. Es como un esquema muy visible de cómo vivimos el espacio público los hombres y las mujeres. Vamos a responder una serie de preguntas y me gustaría que tomaran un post-it que están... No encuentro el cursor. Están aquí. Si pueden agarrar un sticky note, dependiendo del sexo, pues vamos a ir contestándolas. Entonces, pienso en mi vestimenta cuando salgo de casa. Tenemos las líneas de siempre, a veces, casi nunca, si eres mujer, y si eres hombre, casi nunca, a veces o siempre. Si pueden ir colocando los post-it. A menos que no tengamos chicos en el foro. Mis recorridos son lineales o diversos, siempre, a veces o casi nunca. En la tercera línea, si he sido víctima de acoso en el espacio público visual, con miradas lascivas o incómodas, siempre, a veces o casi nunca. Si he sido víctima de acoso en el espacio público verbal, mejor no lo especifico. Siempre, a veces, casi nunca. Si es que he sido víctima de acoso en el espacio público sonoro por chiflidos o claxon, siempre, a veces o casi nunca. Y si he sido víctima de acoso en el espacio público
corporal, acercamientos, palmadas, nalgadas, casi siempre, a veces o casi nunca. Y si es que modificamos nuestro trayecto, bueno, su trayecto, por espacios sin uso o baldíos o con falta de iluminación o concentración de género masculino, igualmente, siempre, a veces o casi nunca. Bueno, fíjense cómo esta línea de la equidad que se le llama o este ejercicio, regularmente, digo, cuando se hace en presencial, si hay un 50-50, regularmente el género masculino está de casi nunca a veces o a veces, ¿no? Y nosotras como mujeres regularmente tenemos que pensar desde el momento que nos despertamos, qué vamos a hacer, qué vamos a dónde vamos a ir, qué es lo que pasaría si me he visto o si me he visto o sea, de alguna otra forma, ya previendo pues los esquemas ya previendo una problemática en el espacio público o más bien para evitar estas problemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta, como les comentaba, es una serie de reflexiones sobre ya no seguir con este disco de rayado de las mujeres en el espacio público. Y este último tiempo, pues he estado reflexionando en este lapso corto de nuestra historia, cómo hemos vivido los movimientos como Jesus Chablis, Black Lives Matter, No Human is Illegal, el movimiento Me Too, el movimiento feminista, la imagen sonora de George Floyd con I Can't Breathe, ¿no? Y me pregunto de todos estos cuerpos con la misma postura, cuerpos violentados, dominados, maltratados. No olvidar otro movimiento en México, Justicia para Victoria, una mujer inmigrante, madre asesinada, un cuerpo colonizado. Y me pregunto, de estos movimientos, ¿cuántos post-like fueron para Victoria? Casi no hubo. Zuley Rolnick, en un conversatorio sobre decolonizar el inconsciente, una conversación sobre micropolítica, que es una de su línea de investigación sobre la decolonización de los cuerpos, nos explica sobre el término raza, el cual aparece a principios del siglo XV y fraudulentamente, ya que se tenía que comprobar la superioridad de las razas y el cual curiosamente coincide con los inicios del capitalismo bajo el pensamiento. Yo puedo oprimir al otro esclavizado porque es inferior en términos civilizatorios y hasta biológicos. Si reflexionamos desde ese entonces, el sentido de la dominación, pertenencia y objetivización de los cuerpos y sobre todo el de la mujer ha permeado hasta nuestros días. Pensemos en la recapitulación de algunos eventos históricos sobre los cuerpos en el espacio. En el Renacimiento, después del miedo, del fin del mundo y de las diferentes pestes, celebrando la vida
y el desarrollo de los diversos tratados de arquitectura, escultura, pintura, aparece la imagen del Uomo Universalis de Leonardo da Vinci, la cual no contempla otros cuerpos ni otros momentos de los seres humanos. La figura del hombre joven, europeo, heteronormativo y patriarcal es el objetivo modelo. En otro momento de inflexión de la historia que se plantean los cuerpos en el espacio es el momento en respuesta a las destrucciones masivas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El arquitecto Le Corbusier, hacia 1934, 1943, 1948, replanteando las formas de habitar el espacio, otra vez el hombre modelo objetivo es joven, heteronormativo, europeo, bajo esta mirada patriarcal. O sea, cuando se pudo proponer el modelo de las personas o el modelo del habitar para las personas, siempre tenían esta figura, ¿no? El modelo joven, hombre, heteronormativo. Se dieron algunos casos, por ejemplo, en la escuela de Bauhaus, sí que había arquitectas, sin embargo, siempre fueron minimizadas, ¿no? Las arquitectas trabajaban o en los elementos teatrales o en los elementos de tejidos o alguna escultura muy pequeña, y siempre fueron o siempre tuvieron esta tendencia, a pesar de que estaban integradas, bajo la sombra del hombre. Ray Eames, ¿no? Estos grandes diseñadores de las sillas de Herman Miller, siempre quedó a la sombra de Charles Eames. Y Lynn Gray también, esta arquitecta que trabajó mucho tiempo para Le Corbusier, continuó siendo invisibilizada y siempre dedicadas a una escala doméstica o de mobiliario, nunca para el pensamiento de las ciudades. Se suponía que la mujer no podía proyectar en 2 dimensiones y mucho menos en 3. Otra vez, sin contemplar otros cuerpos ni edades, ¿no? Y cuando digo otros cuerpos y edades, me estoy dirigiendo a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niñas y niños o maternidades, ¿no? Aquí tenemos, podemos retomar el movimiento internacional situacionista, que es unos hackers del desarrollo de las ciudades, donde había artistas, cinematógrafos, arquitectos, urbanistas, donde comenzaron a replantear toda esta problemática que habían desarrollado, en las que se había desarrollado las ciudades. Ellos prácticamente hicieron este ejercicio del poner el cuerpo de una niña de 12 años a trabajar en los trayectos que realizaba, ¿no? Esto es en el este de París. Y se pusieron a revisar qué sucede cuando una niña recorre la ciudad sola. Solo movimientos pendulares, no existe la deriva, la sorpresa, solo cuerpos mecanizados, ¿no? Y si nosotras o nosotros comenzamos a revisar nuestros trayectos, seguramente estarán permeados con esto mismo, ¿no? Ya sabes cuál es el trayecto que tienes que seguir, en el que te sientes más segura, y la ciudad deja de tener este esquema de sorpresa, de deriva, de reconocer nuevas ciudades, ¿no? En este trayecto de la evolución de las ciudades, otros hackers muy interesantes fueron la pareja Eames, y empezaron a desarrollar estos planteamientos de ciudades. Ellos estuvieron en un grupo que se llamó Team 10, y comienzan a considerar otros cuerpos. Al final, la figura de Alison Smithson, que es la mujer que está aquí en medio, madre, mujer, tiene voz y se ve reflejada en los planteamientos urbano-arquitectónicos y manifiestos de las ciudades. Los espacios cobran importancia para los diferentes cuerpos: la calle, la casa, el espacio público.
Sin embargo, la reestructuración de estas ciudades, estas voces fueron silenciadas para dar paso a la máquina del capitalismo e industrialización. Aunque se hicieron ciertas apuestas, hubo ciertos intentos para que las ciudades, ¿no? O en este repensar de las ciudades, en cómo deberían de ser las ciudades, se integrara a estas personas, pues al final terminamos, ahora sí que desarrollando las ciudades por medio del auto El Rey. Y me pregunto si en este punto de inflexión mundial en el que vivimos actualmente con la pandemia, nos replantearemos el habitar de nuestros cuerpos. Ya nos tocó, o ya nos está tocando más que nada, el estar apartados, el no vivir los espacios públicos, el que el espacio público pues prácticamente era o es un espacio pues bastante peligroso. Ahora, bajo una revisión binaria, si observamos la población mundial, hombre-mujer, encontraremos que en casi en todos los países, las mujeres somos la mitad de la población. Y me cuestiono el por qué se sigue planteando las ciudades, proyectos urbanos como si no existiéramos, bajo el mismo esquema del modulor de Le Corbusier y desde antes el Homo Universalis de Leonardo da Vinci. De alguna manera ya hemos comenzado a mutar, nuestras voces reverberan en los muros para cuerpos de diversos esquemas que incluyen mujeres, niñas, niños, personas mayores, personas con alguna discapacidad, ¿no? Este modulor pues tendría que tener en el momento de crecimiento todas las personas que habitamos la ciudad. Esta es una pintura de un niño de 9 años en India en reacción a este comentario del padre que decía, mi esposa no hace nada, solo está en la casa. Claro, entonces mi esposa no hace nada, solo está en la casa, vamos a reflejarlo, ¿no? Que está tirada y que está siempre dormida. Y el niño comienza a desarrollar todas las actividades de la mamá, ¿no? Y entonces es como súper curioso cómo en realidad, a pesar de que, está en casa y se supone que no hace nada, pues están todas las tareas domésticas alrededor. Esta pintura se llama Mi madre y madres en la vecindad, ¿no? Falta trabajo por realizar. Cuando se habla sobre ciudades, urbanismo, arquitectura con perspectiva de género, directamente está vinculado con la mujer. Y es por el hecho que la figura femenina, por la misma naturaleza reproductiva, cuida, suministra, mantiene, y por ende la vivienda de los centros urbanos se mantiene. Sus trayectos regularmente en el espacio público son más complejos que los del género masculino. Desgraciadamente, la ciudad productiva ha dejado de lado la ciudad de los cuidados, ¿sí? Una mujer regularmente va a la escuela, bueno, las tareas domésticas, la escuela, el súper, el hospital, cuida a los papás o a los tíos, baja a la escuela y todo hacia atrás, ¿no? Y regularmente no son recorridos continuos, sino que son de recorridos que van casi en zigzag. En la mayoría, para el género masculino, voy de casa a trabajo y de trabajo a casa. Entonces, todo el reconocimiento de lo que sucede en las ciudades, pues es bastante invisible, ¿no? Volvemos con el tema de la pandemia. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado también a que pues todos los esquemas de cuidado quedaron bastante evidentes, ¿no? Desde la recogida de basura, las enfermedades. Esta plática, obviamente, digo, esta fue una pequeña introducción. A mí me gusta dividir el espacio público en diferentes momentos. El primero es el socioambiental.
el sociopolítico. Y es muy importante pensar el espacio público con la sociopolítica por el hecho de que hay muchas actividades de cuidados. Por lo regular, no hay una transacción económica, no hay una ganancia. Estas actividades, al no estar vinculadas con la cadena de valor capitalista, se percibe como un elemento sin valor y se convierte en un deber moral, personal, completamente invisible. Quiero hacer una reflexión sobre la política. Si visualizamos el sexenio pasado dentro del plan estratégico como eje transversal, aparecía visiblemente el tema de la perspectiva de género. Ahora está inmerso, pero muy poco visible. Queda escrito en la Ley de Asentamientos Humanos, que es bajo la que nosotros nos regimos para el desarrollo de las ciudades, el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, estas leyes no se ven visualizadas, ¿no? Esta es una recopilación de las imágenes del muro al memorial del 8M de este año, donde si vemos todos los nombres, desaparecidas, feminicidios, víctimas de acoso, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta nos quedamos cortas porque al final solamente se concentró en Ciudad de México. Entonces dices, y la política esta que visualizaba que teníamos que trabajar en el tema de perspectiva de género, se queda inmersa dentro de otros programas. Sin embargo, pues aquí están los resultados, ¿no? No es lo suficiente lo que se ha estado desarrollando. En Guadalajara específicamente se tuvo hay un documento en el que se hizo un diagnóstico del espacio público en Guadalajara y las estadísticas las tenemos, ¿no? La mujer, la percepción de la mujer en el espacio público, este es del 2018, no es tan antiguo, pero son datos bastante recientes. Y la mayoría de las mujeres contestaron sentirse la percepción de inseguridad, pues obviamente es un porcentaje bastante alto. El espacio público, en el espacio público, la calle es una de las primeras que aparecen. Entonces, si ya tenemos, anteriormente no estaba diagnosticado, no estaba indicadores, pero si ya está diagnosticado, ya tenemos los indicadores, entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo de implementarla? ¿Quién la supervisa que esté desarrollada? Los diagnósticos existen, pero ¿qué estamos haciendo para resolverlo? Nuestro sistema económico actual, alineado a la colonización de los cuerpos, ha invisibilizado la ciudad de los cuidados y nos ha hecho habitar en una carrera constante y contrastante, sin pausas, siempre saliendo en la segunda o tercera ronda. Una vez que llegamos a ser activas en el sector productivo, los malos hábitos de menospreciar nuestro trabajo se perpetúan. Es visible la brecha salarial. Otro caso relacionado con la economía y que mutó hacia la perspectiva de género, no recuerdo si era Dinamarca o Noruega, lograron mutar a comunidades con perspectiva de género. Y este caso no fue por decir, yo llevo la banderita morada, vivan las mujeres, sino que fue un acto directamente económico. El gobierno se dio cuenta que estaba invirtiendo una gran cantidad en que las mujeres estudiaran universidad y pues visualizaron que que la mayoría de las mujeres que egresaban no tenían espacios de trabajo. Entonces, pues prácticamente se pusieron a desarrollar programas y obviamente ampliar los campos de trabajo para evitar que no hubiera tanto fondo perdido, ¿no? O este fondo de inversión pues obviamente fuera reditable. Por lo tanto, habilitaron plazas de trabajo y por ende desarrollaron equipamientos necesarios para el desarrollo y la procreación de sus hijos.
ellas ocupaban no solo puestos, también directivos. Tal vez bajo otros objetivos que no directamente se vinculaban a la perspectiva de género. Actualmente, sino o sea, más bien la mejora era económica, pero actualmente se percibe como uno de los países de mejor calidad de vida. Sí, por eso, ay, no, yo no voy a perder tanto economía, pues vamos a darle espacio, ¿no? De hecho, hay hasta este programa de Borges, ¿no? Esto mismo me lleva a otro tema relevante. Cuando hay mujeres en puestos directivos que tienen la agenda de perspectiva de género, implementan acciones para mitigar la inequidad y las violencias que sufrimos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara teníamos en la dirección de movilidad a la urbanista Libertad Zavala, que además es muy amiga mía, y que a pesar de continuar con toda la labor de lo que tiene que ser una dirección de movilidad, estuvo implementando acciones para que las madres, jefas de familia, pudieran mejorar su movilidad, dotando, primero, poniendo una biciescuela para que aprendieran a andar en bici, y segundo, que el sistema de bici pública también, que pudieran acceder al programa de bici pública con una cuota muy baja o casi nula, para que esos trayectos que al final eran 1 o 2 pasajes de camión, los pudieran recuperar, ¿no? Entonces, esto fue una de las acciones, y además, pues, del dinero que se recaudaba a través de las multas o a través de ciertos permisos, iban directamente para el desarrollo de infraestructura de cruceros seguros e inclusivos, ¿no? Para incrementar la infraestructura peatonal con estándares de accesibilidad universal. A veces dicen, bueno, sí, México tiene 50-50, sí, pero es muy importante que ese 50 pues tenga el tema de la perspectiva de género, porque muchas veces sí se puede cumplir la cuota del 50%, pero desgraciadamente no todos tenemos los mismos objetivos. Por otra parte, en una charla de mujeres empresarias, me llamó mucho la atención los comentarios de esta empresaria cafetalera. Ella, bueno, tienen una comunidad de café feminista y nos compartió sobre los objetivos de su comunidad cafetalera. Lo que buscan es poder tener una vida digna, por lo que reparten el trabajo entre más personas para terminar en menos tiempo. Así contar con tiempo de calidad para la familia o para la misma persona. Estos momentos que también son para reunirse entre la comunidad, dar saberes, disfrutar el tiempo, hackean el sistema. Rolnik, esta pensadora brasileña que les comentaba anteriormente, la definiría como una acción micropolítica que mitiga los daños tan amplios de la dominación: el nacer, vivir y morir con una vida digna, que nadie les esté pausando sus tiempos. Tenemos que comenzar a decodificar nuestro constructo social sobre los cuerpos. Otros cuerpos no nos pertenecen, ni tenemos derechos sobre estos, ni mucho menos violentarlos o acosarlos. Si sacáramos una encuesta sobre acosos, desgraciadamente una gran mayoría de mujeres en algún momento ha sufrido un acoso, situación muy diferente al masculino. Como arquitectas, urbanistas que diseñamos los comportamientos humanos, nosotros debemos pensar en todos los cuerpos que coexisten, pensar en la proximidad de estos, en resolver la proxémica. Y cada persona desde su cancha buscar el bien común, pensando en todas las personas que habitamos en los territorios. El espacio público físico. Aquí va a ser un poco más de descripción, porque son los términos que debería, y que muchas veces si empezamos a analizar, no importa si somos arquitectos, arquitectas o no, cuando comenzamos a analizar estos espacios y cuál es la sensación y la percepción que yo tengo hacia estos, vamos a tener que tienen ciertas características.
Jan Gehl, uno de los grandes pensadores sobre el espacio público urbanista, justamente danés, desarrolla este listado, ¿no? Es todo un libro. Sin embargo, de estos 12 puntos para determinar un buen espacio público, y ya lo verán que si ustedes piensan en estos puntos, dices, aquí me siento más segura, aquí me siento bien, o la percepción de los espacios, van a tener la mayoría de estos. Uno, la protección contra el tráfico, seguridad en los espacios públicos, protección contra experiencias sensoriales desagradables, espacios para caminar, espacios para permanecer, lugares en donde sentarse, posibilidad de observar y ser observado, es muy importante, oportunidad de conversar, lugares para ejercitarse, escala humana, posibilidad de aprovechar el clima y la buena experiencia sensorial. Seguramente si empiezan a analizar los espacios los espacios, vamos a empezar a ver que los que más nos agradan posiblemente tengan bastantes de estos criterios. La inseguridad, según el INEGI, sobre la dinámica de las relaciones entre los hogares de 2016, el 90% donde ocurre la violencia son espacios públicos y semipúblicos. Por ello, la planeación urbana debe empezar reconociendo la diversidad de espacios donde puede darse violencia. Las experiencias y percepciones del espacio público, según Moore, existen factores del diseño urbano propensos a dinámicas antisociales como lo que son baldíos, estacionamientos, túneles, callejones, puentes, terrenos baldíos. Muchas veces en arquitectura decimos, sí, vamos a hacer una cancha de fútbol, ¿no? Para los chicos, y dices, ajá, y sabes lo que eso me conlleva a mí como mujer de tener una problemática. Sí es cierto que mitigas el tema del deporte, pero por otra parte estás provocando más otras problemáticas sobre el espacio público, ¿no? Esto es bien interesante sobre si vemos estos grandes espacios, ¿no? Muchas veces es cuando estamos en espacios muy constreñidos o espacios muy amplios, se da la misma sensación, ¿no? Por otra parte, la débil iluminación agudiza la percepción de miedo y seguridad, de la percepción que nosotros tenemos urbano, el deterioro de la infraestructura, ¿no? Si vemos que las banquetas, el arroyo vehicular, los postes, hay un deterioro dentro de la infraestructura, pues también es otro factor o experiencia de percepción del espacio público mayormente negativa. En este estudio de la ONU del municipio de Guadalajara, pues prácticamente todas las participantes en un grupo focal, todas las participantes relatan sentir temor en el espacio público, a los riesgos asociados a la inseguridad generalizada que afecta a la ciudad. Ellas perciben que ser mujer implica un riesgo añadido. Por lo tanto, a las mujeres les preocupa ser víctimas de un asalto, robo o incluso de un secuestro. Pero lo más importante es que este tipo de delitos implican la posibilidad de abusos sexuales. O sea, en Guadalajara nadie se siente segura, ¿no? Y en Guadalajara y en muchas otras partes, ¿no? El acoso sexual incluye formas sin contacto, tales como comentarios sexuales sobre las partes del cuerpo, a la apariencia de una persona, silbidos, mientras una mujer o niña pasa o exige favores sexuales, observaciones sexuales sugerentes, seguimiento, exposición de los órganos sexuales, formas físicas de contacto, como acercarse a alguien en la calle o en transporte público, agarrándole, pellizcándolo, dando palmadas, frotándose contra otra persona de una manera sexual. Es bien curioso porque regularmente nunca nos la esperamos, nunca estamos preparadas para reaccionar. Digo, y sería una locura que estemos constantemente a la espera del acoso, ¿no? Pero justo cuando nos sucede, no lo esperamos y muchas veces no reaccionamos. Creo que ya lo estamos haciendo un poco más. Sin embargo, pues si tú vas caminando tranquilamente, como esta situación que sucedió hace nada,
vas caminando tranquilamente y te llegan estas sorpresas y no sabes cómo reaccionar. Entonces, hay una frustración de lo que pasó y porque tú no pudiste reaccionar, ¿no? El derecho a la ciudad. Cuando las mujeres y niñas no pueden caminar o desplazarse de manera libre y autónoma, esto tiene un impacto negativo importante en sus derechos fundamentales. Tanto la realidad como la amenaza de esta violencia impactan en el derecho a la ciudad. Su libertad de movimiento, capacidad de acceder a oportunidades de trabajo, de educación, de participar plenamente en la vida pública, de acceder a servicios esenciales y a disfrutar las actividades culturales o de ocio. O sea, no somos autónomas, no somos libres. En esta subdivisión del espacio público hay 3 consideraciones que creo que podríamos distribuirlas a más, pero me gustaría abarcar lo que vendría siendo las calles y el equipamiento construido, que también usa el espacio público, y los parques o las plazas. Regularmente, pues tenemos esta imagen donde las mujeres somos las que predominamos en el espacio público. Y es indispensable pensar en estos 3 elementos de cómo están en respectivo al tema de la iluminación, al tema de la percepción espacial, al tema de la accesibilidad universal como base, ¿no? Regularmente, si es que es un lugar oscuro por la noche, estos lugares pues tienden a ser, obviamente nos afectan a las mujeres, afectan a los hombres, la percepción espacial, ojos en la calle, que también es un tema complejo porque al final si vemos, si cuando son baldíos o cuando son estacionamientos, que no es que nos vengan a salvar, pero la percepción de seguridad es diferente de decir, pues tengo una casa que posiblemente hay una reja y que a lo mejor no se va a meter, ¿no? Pero por lo menos va a llamar a la policía. Y ese es un problema que tenemos en las ciudades mexicanas, que hemos comenzado a desarrollar fraccionamientos en búsqueda de la seguridad. Sin embargo, hemos dejado o hemos puesto otras condicionantes de inseguridad, ¿no? ¿Quién pasa por ahí con una barda alta y con un árbol a un lado? Dices, yo 8 de la noche no paso, ¿no? No hay ojos en la calle. Y obviamente dejan de ser accesibles porque pues para qué arreglar esas banquetas si nadie va a pasar, pero siempre hay la persona que lo necesita, la mamá con el carrito, la silla de ruedas, la persona con el bastón, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras calles, nuestros equipamientos, nuestras plazas, pues han dejado de ser para todas las personas. En una reflexión, Rodrigo Díaz, este chileno que está afincado en la Ciudad de México, compartió su postulación de que en el momento que comenzáramos a pensar y proyectar para personas pequeñas, como una niña de 1 metro de altura, haríamos una ciudad de escala universal. Y la verdad es que sí es cierto y tiene mucha lógica. Tiene las piernas cortas, movilidad reducida, una altura donde los coches tengan que visualizar y esta personita pues tenga también que asegurarse del poder cruzar. Y esta es una lógica de decir, bueno, si yo comienzo a desarrollar y a pensar que la persona que va a habitar la ciudad no es el adulto, hombre, joven, género, heteronormativo, sino que es una persona de 1 metro, ¿no? Seguramente la ciudad cambiaría en el esquema del espacio físico. Hace algunos años me tocó trabajar en la coordinación de este proyecto en Zapopan, en el que estábamos trabajando justo con 2 ejes estratégicos de convertir el centro de Zapopan en un centro accesible, ¿no? Aunado a 2 proyectos en específico, pero antes tuvimos que hacer nuestro propio diagnóstico. Y para esto, pues ahora sí, incluimos a todas las personas que pudieran circular en estos espacios, ¿no? Desde personas con discapacidad,
nosotros dentro del equipo de proyectos estratégicos hicimos una serie de recorridos, invitamos al DIF con personas con alguna discapacidad visual, motora, auditiva, personas con la tercera edad también nos acompañaron y fueron también pues algo muy relevante y muy importante porque al final pues muchas personas o sea, ya han dejado de conducir, igual como las mujeres embarazadas, necesitas, si haces un recorrido caminando, posiblemente necesitarás dónde sentarte, posiblemente necesitarás ir al baño constantemente. Entonces son que la misma dinámica de la ciudad ya no existe, ¿no? Para este proyecto pues sí se hizo una ampliación donde pues las personas que circularan pudieran tener esta visibilidad, balizamientos, la señalética, lomos reductores de velocidad para convertirlo en una zona 30 y por una parte un esquema de infraestructura sobre los cruceros y por otra parte la implementación de bici pública. Y para nosotros fue súper importante coordinarnos desde los niños y las niñas, ¿no? Porque enseñándoles, ahora sí, el por qué está en esta señaléctica, qué significa, regularmente son los que les dicen al papá o a la mamá, hey, no te pases el alto, hey, es esta línea. Y hay una aceptación, ¿no? De estos nuevos elementos de la bicicleta o de la señaléctica como más permisivos. Este proyecto, digo, la biciescuela justo la comienza Libertad Zavala con barrios amables en Zapopan. Y por una parte estaba esta estrategia, ¿no? De enseñar a las niñas y los niños a andar en bicicleta, a reconocer la ciudad, qué significaba la señaléctica. Y por otra parte se iban a las escuelas compartiendo, pues, qué es lo que se iba a implementar de nuevo, ¿no? Y la importancia de que tenía y el por qué tenía que ser. Y ahí empezamos a, ahora sí, incluir a los otros cuerpos que habitan en el espacio público. Por otra parte, me tocó, tuve la oportunidad de trabajar en Caminos Seguros, que fue un diagnóstico y una serie de propuestas para el municipio de Guadalajara, caminos seguros para niñas y niñas, mujeres y niñas, y comenzamos en el escritorio haciendo este diagnóstico, identificando las zonas donde había más acoso, donde había feminicidios, donde había donde eran puntos rojos para el municipio de Guadalajara. Al final se decidieron 3 colonias y justo con la comunidad comenzamos a trabajar haciendo este diagnóstico para hacer una valoración de ciertas intervenciones urbanas que la comunidad pues tenía que valorar y decidir para priorizar, pues obviamente, todos estos, cómo estaba su territorio, ¿no? Fue súper interesante, pues, trabajar con esta comunidad porque fue un trabajo en conjunto, ¿no? Regularmente, con esquemas urbanos, no tenemos este tiempo, córrele, haz 4 cosas que muchas veces las intervenciones urbanísticas que se hacen no están contemplando ni a la comunidad ni a las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, estos puntos de vista fue un entretejer juntos. Si no eran intervenciones de vamos a hacer tabula rasa, sino que, a ver, ¿tú qué necesitas aquí? Necesito pasar para el camión y necesito iluminación porque aquí llega el camión, necesito reducir, va, punto y pelota. Y estas intervenciones se las llevaron, porque al final pues nuestro sistema político dura 3 años y pues tienes que correr, ¿no? Entonces ya se quedaron con estos documentos para que ellas les dieran continuidad. O sea, les empoderamos y les dimos las armas para que ellas continuaran con estos elementos. Obviamente, dentro de los proyectos de espacio público que hacemos desde el estudio, pues siempre están considerados todos los cuerpos, la visibilidad, iluminación, la presencia del espacio, del esquema natural. Esto es algo que quería tocar, que es bien interesante,
Justo lo hablaba con una colega, bióloga, Giovanna, que ya se fue a Michoacán, desgraciadamente, pero nos compartió algo bien interesante, que es las islas de calor y cómo están afectando invisiblemente a las mujeres, ¿no? Estas islas de calor, desgraciadamente, por los recorridos en zigzag que hacemos, el cambio climático está afectando más a las mujeres que a los hombres por estos recorridos, ¿no? Las islas de calor es cuando aumenta bestialmente la temperatura y son muertes casi silenciosas porque no están identificadas, ¿no? No están directamente vinculadas con el tema de la temperatura. Sin embargo, digo, no hay cómo identificarlas, pero sí que son factores que están afectando a la mujer por el hecho de los recorridos, y por otra parte, no está habiendo pues una plantación de árboles, hay más para el arroyo vehicular, bla, 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 que también es un reto que tenemos que buscar las mujeres, pues también al colocar una masa arbórea constante que detenga el calor. Por otra parte, en la noche te hace falta iluminación, no tienes banquetas regulares, bla, 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 ¿no? Entonces, este es como un tema pendiente súper importante de estas muertes casi invisibles, ¿no? El abastecimiento del agua, que también justo, digo, lo había visto en Ciudad de México con este colectivo LASA que trabaja con las ciudades y mujeres, en Coyoacán, donde prácticamente las mujeres que robaban las pipas del agua para sus, ahora sí, para su hábitat, ¿no? Ya en Guadalajara se comienza a ver el desabastecimiento del agua y las mujeres son las que estamos ahí, ¿no? Vamos porque nosotros somos los que nos toca limpiar, bla, bla, bla. Y este es un problema ambiental que se nos está viniendo bien muy pronto. En el digital, justo hace, ay, perdón, tuvimos esta reflexión con el colectivo de mujeres en el medio a la que pertenezco sobre unos recorridos, que estábamos haciendo, ¿no? De cómo vivimos el espacio cotidiano. Y justo nos dejó una reflexión, una colega, la que dice, bueno, es que yo sí consumo en el mercado, pido en Uber Eats, en Didi, entonces, pero sí estoy consumiendo local. Y yo, pues padrísimo, pero ¿sabes lo que está pasando? Que por una parte hay nuevas dinámicas urbanas porque las personas que reparten, pues obviamente en algún punto tienen que descansar, regularmente quedan reunirse, y eso para la mujer dices, por ahí yo no paso, ¿no? Entonces van siendo espaciales, urbanos, que se tienen que repensar, porque también las personas tienen que descansar, ¿no? Los repartidores. Y por otra parte, el no circular en la ciudad, pues eso hace que las calles y los espacios públicos queden más solos. No circulan las personas. Y en relación a esta reflexión de Valeria Sousa, la diversidad nos protegemos, pues no está habiendo diversidad. Entonces, sí que estas condiciones que nos ayudaron en la pandemia, recoger en la recogida o en el tener la entrega a domicilio nos ayudó de alguna manera, pero también de otra manera nos ha estado afectando urbanísticamente y no es tan visible, ¿no? Bueno, en el esquema digital, justo cuando empecé a estudiar como este tema más específicamente, empecé como a hacer como estas print screen de la impresión de pantalla cuando ponía mujeres, ¿no? Y regularmente pues había una objetivización del cuerpo de la mujer, esquemas de cuerpos violentados, visualizados, ¿no? Actualmente, bajo todo este movimiento feminista, ya empiezan a aparecer otras imágenes, ¿no? Otras imágenes donde las mujeres ya estamos trabajando en el tema del espacio público, donde ya estamos alzando la voz y donde prácticamente imágenes de alguna manera ya están minimizadas, ¿no?
Alguno de estos casi como activismos un poco silenciosos, es decir, bueno, si yo pongo en mis tags o en las imágenes cuando voy a un espacio público que posiblemente está señalizado como rojo, ¿no? Pues aquí ya es la presencia de decir, pues estoy hackeando el sistema, ¿no? Estoy haciendo un acto de resistencia el estar en un espacio público, el tener el cuerpo de una mujer en este espacio público, ¿no? Por eso como muchos amigos me decían, bueno, ¿por qué pones estas fotos, ¿no? Que no son tu obra. Pero es bueno, es un acto de resistencia, ¿no? De decir, el espacio público es mío. Y este cuestionamiento si la ciudad es para todas y todos, ¿no? Y quién, o sea, esta incomodidad que sufrimos constantemente las mujeres, las personas con discapacidad, y es bien importante que justo en algunas prácticas, sobre todo cuando hay hombres interesados o género masculino interesados, o sea, a lo mejor no todos van a ser mujeres, pero lo que sí es que muy probablemente van a llegar a ser mayores y estas necesidades de la ciudad las van a hacer muchísimo más visibles, ¿no? Y entonces ¿cuál es el derecho de la ciudad y cuál es la justicia espacial que deberíamos estar buscando? Las hipótesis de la integración, ¿no? Porque un espacio público no es público a menos que la mujer se sienta libre. Y esto es cómo reverberar hacia espacios públicos para las personas. Y es curioso porque lo gracioso es cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemática, ¿no? Dices, a ver, ahí párale. Y pues para finalizar, ¿no? Que los cuerpos pierdan el miedo a retomar el espacio físico público y con ello estamos en vías de abrir otras posibilidades, de colonizar y de codificar nuestro subconsciente, nuestros cuerpos, para mutar hacia espacios realmente públicos. Y pues muchísimas gracias. Espero haberles compartido temas de su importancia. Regularmente trabajamos en Mujeres en el Medio. Ahorita este colectivo estamos haciendo temas muy puntuales. Regularmente somos comunicólogas, urbanistas, arquitectas, politólogas, pero justo varias están en el espacio público, en instituciones gubernamentales, y es por eso que las acciones las vamos haciendo más puntualmente. Y pues bueno, igualmente, pues gracias. Lucía, muchísimas gracias por esta plática que nos diste. La verdad es que el tema que abordas, no nos ponemos a pensar cómo esta falta de oportunidades entre las mujeres no solamente se refleja en nuestra sociedad, sino desde la forma en la que construyen nuestras ciudades. O sea, está impresionante cómo ni siquiera nos imaginamos que podemos encontrarnos en un espacio en donde nos sintamos cómodas y no siempre en donde pues simplemente se esté tomando en cuenta las necesidades del sexo opuesto. Estuvo muy interesante tu plática, me encantó y pues ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Una de las preguntas que tenemos es un comentario de Silvia que nos dice, me encanta el proyecto de retomar los espacios públicos, incluso en redes sociales. Sí, yo creo que eso es como muy independiente de decir, híjole, si yo estoy en este espacio público, si camino, bla, 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 a lo mejor si empezamos a taguear mujer, espacio público, esta objetivización de los cuerpos, yo creo que podría ir mutando a que mismo nuestras redes sociales cambien a esta vivencia del espacio público, ¿no? De estar ahí. O sea, por ejemplo, esta foto era del Parque Agua Azul a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, entonces, pues bueno, es como no solamente el tomarte la foto, sino que también ocupar estos espacios, ¿no? Sí, Claro, adelante. sí, claro, mucha razón.
Igual nos preguntan, ¿cuál es el reto más grande que ha enfrentado la asociación en el proyecto de calles seguras para mujeres y niñas? A ver, fueron varios retos. Yo creo que el primero, el conseguir el aforo de las vecinas, porque, digo, desgraciadamente las comunidades ya tienen una reminiscencia al decir, bueno, van a querer mi voto, van a querer que esté en un partido, ahora me van a poner todo bonito y cuando se vayan van a dejar. Entonces, las reuniones que teníamos para construir la comunidad, eso fue un poco complejo ya hasta que con una líder empezó a platicarles los objetivos, pues obviamente ya empezaron a venir, pero prácticamente fue esto. Y por otra parte también, digo que no es reto, pero también comprender que dentro de nuestro equipo había psicólogas, urbanistas, arquitectas, y una persona, pues también, una psicóloga para momentos de crisis, porque también, pues hay temas que la verdad es que como arquitecto, como urbanista, no los podemos absorber porque sí son temas bastante fuertecitos, ¿no? Entonces, ese fue como un reto que posiblemente una vecina o una niña nos compartía temas muy delicados, ¿no? Nos quedamos con el nudo en la garganta, pero sí teníamos este especialista que podía abordar estos temas delicados, ¿no? Sí, Eso fue claro, yo como un creo reto. que lo que mencionas acerca de que crees que te van a comprar o que te van a pedir algo a cambio, lamentablemente ya estamos acostumbrados a que siempre con un beneficio tiene que venir un costo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, tienes que votar por alguien y pues sí, qué bueno que lograron derribar esa barrera y que igual pudieron conseguir expertos que los pudieran apoyar durante todo este proceso para poder finalizar con éxito y bueno, también continuar el proyecto que tienen. Continuamos con Lili, que nos dice, gracias, nunca había pensado en la arquitectura con perspectiva de género. Sí, es muy interesante, ¿eh? Igual, También Alejandra Arteaga, muchas gracias, qué maravilla su proyecto y su trabajo. Claudia nos dice, extraordinaria charla. Monse pregunta, ¿cómo podemos tomar los espacios físicos para que representen nuestra realidad? esa es muy buena pregunta porque no la... ¿Cómo tomar los espacios físicos? Híjole, estando, ¿no? Porque muchas veces el espacio público está, pero no los habitamos, ¿no? Cuando decimos, a ver, cuando platico con estudiantes, ¿no? Decir, ¿cuál es tu espacio público? Y salen las plazas comerciales. Las plazas comerciales sí que son espacios públicos, pero están controlados, ¿no? Y si queremos, ¿cómo retomar los espacios públicos? Pues los que son la calle, la plaza, ¿no? El visitar espacios donde seguramente hay, este, no hay la presencia femenina, ¿no? Yo creo que por ahí podría comenzar y no olvidar pues esto, ¿no? Que nuestras dinámicas actuales de la inmediatez de, pues voy a pedir un Uber Eats y Didi, pues también llevan a o sea, no olvidar que tenemos nuestro espacio público, ¿no? Que eso es bien interesante, que son dinámicas que abrazamos, pero ya después no vemos las subsecuentes acciones, ¿no? Claro, qué buena observación. También Alejandra nos dice, siendo de Guadalajara, ¿podemos ayudar de alguna forma con el avance de los cambios? Yo creo que seguir trabajando, visualizando, aún yo creo que muchas veces no tenemos que ser ni arquitectas ni urbanistas, pero sí continuar en la sororidad, ¿no? En estar inmersas en los temas. Ayer, justo no veía esta ponencia de la menstruación digna, y también es otro tema que tiene que ver con el espacio público porque cuando te mancha, cuando no tienes un baño, cuando no tienes, o sea, es un rollo porque no están, o sea, igualmente ya es otra línea del espacio público que no quise intervenir, pero también tiene mucho que ver, ¿no? Este, continuar alzando la voz, hacer comunidad, el visualizar y si se puede trabajar en algo, pues adelante.
Nosotras, pues yo creo que este diagnóstico, ahora sí que se las dejamos, por ejemplo, a las señoras y niñas de esta comunidad, como herramienta. La verdad es que ahorita sí me hizo pensar que a lo mejor tendríamos que volver para ver cuáles son los cambios y mejoras, pero por ahí podríamos incidir, ¿no? Y seguir alzando la voz y estando presente. Y al final es como yo digo, bueno, ya es un disco rayado, pero la verdad es que cuando salgo yo digo, no, nos falta mucho. Y visualizar, visualizar. Claro, se me hace muy interesante lo que menciona de los baños, porque creo que desde chiquitas nuestras mamás nos enseñan de que antes de salir, ve al baño las veces que sean necesarias, porque literalmente no puedes confiar en los baños que encuentras en la calle, ¿no? Y a veces, o sea, es una necesidad básica, ¿no? Tú no puedes decidir a qué hora sí quieres ir al baño, a qué hora no, no lo puedes controlar. Entonces sí es importante tener, o sea, estos espacios que nos brinden seguridad a nosotras de saber que estoy en un lugar limpio, seguro y en donde me voy a sentir cómoda, ¿no? Eh, Proseguimos con Monse, que nos dice, esta plática me recordó una frase que me gusta mucho: nosotras construimos nuestro espacio y nuestro espacio nos construye a nosotras. Ay, qué linda, sí. O sea, muy, muy certera, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues seguir viviendo los espacios públicos, ¿no? No desaparecer. Porque justo va relacionado con esta frase de Valeria, ¿no? La diversidad se protege. Una amiga que vivía por acá, por Lafayette, se tuvo que ir porque decía, no hay espacio público para mis niños. O sea, salgo a Chapultepec, hay borrachos, hay personas vendiendo, y, por ejemplo, ahí los espacios empiezan a monopolizarse a jóvenes, bla, 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 y entonces ya dejan de ver espacios públicos relacionados con otros cuerpos, ¿no? Entonces, pues vivir los espacios, estar interviniéndolos. Nosotras tenemos un recorrido para el próximo sábado sobre maternidades, ¿no? Y eso lo hace el colectivo Mamá Urbana. Mamá Urbana, por ejemplo, trabaja mucho el tema de los cuidados. Entonces, pues vamos a visualizar, pues el niño ya se te hizo, tienes que cambiar el niño en el pañal, ¿no? Que tan, o sea, como las violencias de los acosos, el tema de la infraestructura para las maternidades es otro tema, ¿no? No hay pipí, pañales, dar de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, creo que para las mamás salir a la calle con sus niños es como salir al campo de batalla, ¿no? Tienes que llevar todas tus municiones para poder contra todo lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque no vas a encontrar este espacio en el que puedas amamantar a tu hijo, cambiarlo, limpiarlo, no lo sé, ¿verdad? No, no soy mamá, no sabría, pero pues yo sé que tienen muchas necesidades y que pues las ciudades no nos están brindando ese espacio que tanto necesitan ellas y que nosotras podríamos necesitar en un futuro. Así es. Esta también nos comenta Monse, ¿qué opina usted de la toma de los espacios públicos como forma de protesta, especialmente en el contexto del movimiento feminista? Ay, bueno, es un tema complicado porque soy arquitecta y me encanta el patrimonio, y después cuando paso por los espacios que están grafitados o rompen vidrios y dices en la torre, ¿no? Y después, por ejemplo, acá por el centro decidió dejar los grafitis y dices, ah, ¿no? Eh, de alguna manera tenemos que hacer ruido, de alguna manera tenemos que visualizar y seguir en la lucha. No sé si al final ahorita ya es, digo, al final es el patrimonio también de muchas personas, ¿no? Y, y dices, bueno, o sea, se tiene que seguir luchando y alzando la voz, pero yo creo que tendríamos que encontrar otras formas. Porque al final, pues quien no pinta, pues a lo mejor es porque dice, ahora sí, les voy a dejar su casa como está, tirada, y pues es un tema, ¿no? Yo, después de tantas violencias, dices, pues sí, o sea, ahora sí quemen, ¿no? Y lo seguimos viviendo. Pero yo no te puedo negar que a mí sí me duele porque pues regularmente estos espacios pues son los que a mí me gusta circular y pasan meses, años y siguen los granitos. Pero pues bueno, digo, se tiene que hacer y ya está, ¿no?
me duele como arquitecta y como que cuesta mucho trabajo el mantenimiento del espacio público, pero bueno, no sé cómo contestar a esto. Sí, claro, supongo que es un tema un poco controversial y más para usted que la pone entre la espada y la pared de poder entender del lugar de donde vienen estas mujeres, de dónde parten, por qué hacen eso, pero pues al mismo tiempo, pues es parte de su carrera, ¿no? Aprecian todos estos espacios que pues son hermosos, son patrimonios culturales, pero al mismo tiempo estamos viviendo una situación tan crítica que es una de las únicas formas de ser escuchadas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra sesión de preguntas. Nos encantó tenerte aquí en el foro, Lucía. La actividad que nos pusiste al inicio nos puso a reflexionar bastante, que pues son cosas que realizamos que ya lo tenemos como rutina, ¿no? Ya ni siquiera le pensamos tanto, ya sabemos que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que poner y que no nos tenemos que poner dependiendo del lugar de lo que vamos. Entonces, te agradecemos muchísimo tu participación y poder darnos este espacio para poder reflexionar acerca de cómo impacta el feminismo en la planeación de ciudades. Y también les queremos dar las gracias a todas las personas que siguen aquí y pues recordarles que el día de hoy, que es nuestro último día, tenemos una siguiente conferencia a las 7 p.m., el derecho a decidir en México, impartida por Rebeca Lorea Tejire. Entonces esperamos verlos ahí y que hayan disfrutado de esta conferencia tanto como nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.